Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días en caso de que usted no hubiera podido sintonizarnos. Vamos a iniciar este programa, por supuesto, antes que nada, agradeciendo a nuestra audiencia que nos sigue en México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión y, por supuesto, también saludando a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Iniciamos con el informe de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestro compañero Antonio Broto, desde la sede de este organismo en Ginebra, Suiza, quien nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La tendencia ascendente en los casos diarios de COVID-19 continúa y en las últimas 24 horas se registraron 575.000 nuevos contagios, la cifra más alta desde finales de enero. El total de casos en el planeta asciende a 124 millones. En el lado positivo, pese al aumento de casos, las muertes diarias se mantienen estables en las últimas semanas, lo que parece indicar un menor porcentaje de casos graves. Y ello podría significar que las vacunas, dado que se administran por ahora a los grupos de mayor riesgo, están surtiendo su efecto. En la última jornada, no obstante, se superaron los 10.000 fallecimientos por COVID en todo el mundo y el acumulado desde el inicio de la pandemia asciende a 2,74 millones. Una cifra que invita a la esperanza son los pacientes recuperados. Se han superado ya los 100 millones en todo el planeta, así que los casos activos en el mundo actualmente superan escasamente los 20 millones. Europa y América, los continentes más afectados, suman ya casi 100 millones de casos y en cuanto a fallecidos, los países americanos superan los 1,3 millones de decesos por 944.000 en las naciones europeas. El foco ahora en todo caso está puesto más en la vacunación que en los contagios y en este sentido se han superado ya los 500 millones de dosis administradas en todo el mundo. De ellas, 133 millones se han inyectado en Estados Unidos, 91 millones en China y 63 millones en la Unión Europea. En cifras relativas, no obstante, los países que más avanzados están en la inmunización de sus poblaciones son Israel, donde se podría decir que toda su población ha recibido al menos una de las 2 dosis necesarias, Emiratos Árabes Unidos, donde el porcentaje es de casi el 80% de su población, y Chile, que roza el 50%. Persisten polémicas en torno a la vacunación. Sospechas de que los países ricos están siendo beneficiados en la distribución de vacunas. Y en ese sentido, la ONG suiza Public Eye ha asegurado, tras estudiar este tipo de contratos, que pese a lo que parece, las naciones más desarrolladas no están recibiendo ventajas especiales por parte de las farmacéuticas, pese a haber financiado con hasta 93 millones de dólares la investigación y desarrollo de las vacunas contra la COVID. Con todo, la desigualdad de distribución es patente, por lo que esta ONG teme que África, partes de Asia y de Latinoamérica logren la inmunidad de rebaño contra el coronavirus bastante tarde, hasta quizá el año 2023 o incluso el 2024. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. La pandemia de COVID-19 no será ni la última, tampoco ha sido la única en la historia de la humanidad. Los científicos, los expertos, recomiendan a la humanidad prepararse para próximas pandemias. El mundo está invadido de una gama de bacterias y virus y con el impacto al medio ambiente advierten especialistas que podría avecinarse pandemias mucho más dramáticas que la que hoy se vive con la epidemia COVID-19. Las actividades humanas, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son factores que influyen a tener un riesgo mayúsculo. La amenaza de futuras enfermedades es latente y con propagación más acelerada. Desde 1918 con la pandemia aviar y a la fecha con COVID-19 se tiene un registro de 6 pandemias globales, todas relacionadas con microbios de origen animal, zoonóticas como influenza y el VIH. Científicos sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas advierten que hay entre 540.000 y 850.000 virus desconocidos que podrían infectar a las personas. Para su erradicación se requiere realizar acciones más radicales.
La Organización Mundial de la Salud, desde la primera década del siglo XXI, ha advertido de enfermedades emergentes y reemergentes. Recientemente, ya con el ataque del coronavirus, reitera la advertencia que 2021 será un escenario en penurias por la descontrolada mutación del virus SARS-CoV-2. El planeta Tierra se enfrentará a más desafíos, pero este año es crucial para las naciones de analizar lo aprendido con la COVID-19, que desnudó a los sistemas de salud desde las grandes potencias hasta las más desvalidas. La Organización Mundial de la Salud ha hecho los llamados a reforzar el sistema de salud, las estrategias sanitarias, revisar con lupa de detalle la compilación de planes establecidos para actuar ante emergencias. Asimismo, en la página de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos se da cuenta que de manera frecuente incorpora normas para dar respuesta internacional ante brotes epidémicos mediante la elaboración de principios rectores y protocolos operacionales con el fin de normalizar los sistemas epidemiológicos y de laboratorio, gestión clínica, investigación, comunicaciones, apoyo logístico, seguridad, evacuación y comunicaciones. La revisión de los planes sanitarios de las naciones no deberá estar aislada. Conjuntar esfuerzos con cada uno de los sectores es esencial para mitigar el impacto que pudiera avecinarse. Comunicación asertiva y un vínculo directo entre la sociedad e instituciones, aunado al llamado categórico de los organismos de salud mundial de mayor inversión en la sanidad pública. La COVID-19, advierte, no está sola, podría venir escalando una ola de epidemias y pandemias futuras que pone en riesgo la seguridad sanitaria del planeta Tierra, informó Isaura López Villalobos. La Organización Mundial de la Salud prepara un proyecto sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia a fin de romper el ciclo de pánico y temor. En un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, se recordó que la COVID-19 no será la última emergencia sanitaria que padecerá el mundo, por lo que urge una preparación sostenible ante emergencias sanitarias para hacer frente a la próxima pandemia. La OMS prepara un proyecto sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia, adoptar un enfoque de toda la sociedad y romper el ciclo de pánico y olvido. Las crisis pasadas han demostrado que, una vez que se controla un brote, los gobiernos y la población tienden a centrar su atención en otras preocupaciones urgentes. Este ciclo de pánico y olvido ha impedido el desarrollo de una preparación eficaz ante emergencias sanitarias en todo el mundo. La COVID-19 ha puesto al descubierto la verdad. Llegado el momento, el mundo todavía no está preparado, sentencia el director de la OMS, Tedros Adhanom. Llamó a invertir en preparación con un enfoque que abarque a todas las instancias gubernamentales y toda la sociedad. Esta no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, si se realizan ahora las inversiones políticas y financieras adecuadas, se puede promover la seguridad sanitaria, prevenir y mitigar futuras pandemias y proteger el futuro y el de las generaciones venideras, explicó. Aprender de la pandemia y aprovechar los avances anteriores debería orientar los pasos de los países para fortalecer la seguridad sanitaria y así ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Francia cree firmemente que la preparación merece ocupar un lugar mucho más prioritario en la agenda de política exterior y de todas las naciones, informó Rocío López Fonseca. En una de nuestras charlas con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, advirtió que el mundo se enfrenta a una pandemia coronaria inestable con múltiples variantes que son de mayor transmisión. No será la última pandemia y la actual todavía es un riesgo latente. Si bien ha habido momentos en que parece descender la curva, también los ha habido en que parece volver a retomar ascenso, como lo que está ocurriendo en este momento. Si uno revisa la curva pandémica mundial, y hay diversas fuentes, uno puede consultar la propia Organización Mundial de la Salud, la que corresponde a Johns Hopkins o al Instituto de Métrica en Salud de la Universidad de Washington. Estamos viendo en estos momentos
un ligero repunte que esperemos no vaya a convertirse en una tendencia de nuevo de ascenso de la curva a nivel mundial. Lo que tuvimos a mediados de enero fue el gran pico con alrededor de 890,000 casos nuevos de infección cada día. Pero después de ese pico empezó a bajar poco a poco hasta llegar el 1 de marzo a tener alrededor de 190,000 nuevos casos en un día. Pero en estos últimos 20 días parece haber repuntado un poco la enfermedad y se asume que podría estar relacionado con las nuevas cepas, por ejemplo. Se asume que algunas regiones en específico podrían ser las que están contribuyendo con este incremento en el número de casos. Entonces, sí, la OMS sigue insistiéndole a la población que no bajemos la guardia, que sigamos con las medidas de prevención, que se acelere la vacunación en todo el mundo, que las farmacéuticas aceleren el paso en la producción y algo que no deja de comentar la Organización Mundial de la Salud, insistir en la equidad en la distribución de las vacunas. La equidad, que de hecho de eso hablamos aquí hace varios meses, decíamos, Belén, que era una excelente noticia lo relativo a las vacunas, pero que ojalá llegado el momento tuvieran una distribución equitativa en los países, lo cual no ha ocurrido. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Los organismos internacionales llaman a los gobiernos y a la población a priorizar e intensificar las políticas públicas para evitar nuevas pandemias. La Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible pidió a los gobiernos, iniciativa privada y a las organizaciones internacionales que reconsideren sus prioridades políticas generales, intensifiquen las inversiones y mejoren la gobernanza de bienes públicos como la salud y el medio ambiente. A menos que estos tres esfuerzos se lleven a cabo enérgicamente, es poco probable que el mundo pueda evitar nuevas pandemias devastadoras u otras crisis de salud mundial. Las propuestas clave descritas en este llamado a la acción son identificar, evaluar y responder a los riesgos que surgen de las actividades humanas, incluido el cambio climático, las infecciones zoonóticas emergentes y la resistencia a los antimicrobianos, mediante el establecimiento de un panel intergubernamental sobre amenazas a la salud. Reparar las fracturas en la sociedad y revitalizar la confianza en las instituciones, identificando e interactuando con las personas que carecen de derechos y mejorando el acceso a los servicios sociales y de salud. Reconocer que el gasto en atención médica, asistencia social, educación e investigación es una inversión en el capital humano e intelectual que impulsa el progreso. Crear a nivel del G20 una Junta de Salud Global inspirada en la Junta de Estabilidad Financiera para identificar las vulnerabilidades que amenazan a la salud de los seres humanos, además de promover un tratado internacional sobre pandemia y fomentar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos, tecnologías médicas, soluciones digitales e innovaciones organizativas, así como mejorar la transparencia de las asociaciones público-privadas, informó Elizabeth Ortiz. Ante este riesgo de la llegada de nuevas epidemias, de nuevas pandemias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habla sobre la necesidad de mantener y reforzar los protocolos sanitarios. Esta pandemia, entre otras cosas, nos debe enseñar a eso, a que el mundo, la humanidad está en riesgo latente de otro tipo de epidemias y pandemias. Condiciones diversas pueden propiciar estos riesgos. Ayer fue el Día Mundial de Atmosférico, si mal no recuerdo, y así como tenemos el Día Mundial o el Día Internacional del Agua, tenemos el Día del Medio Ambiente, etcétera, porque muchos fenómenos, sobre todo relacionados con el deterioro del medio ambiente, la crisis del agua mundial,
el cambio climático, específicamente el sobrecalentamiento global, han llevado a condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades infecciosas. El 75% de las enfermedades infecciosas que tienen luego comportamientos epidémicos son zoonosis, surgen de especies animales que luego llevan la infección a los seres humanos. Y todo esto, Belén, nos tiene en una situación, insisto, de riesgo latente. Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 nos está dejando muchas enseñanzas que ojalá y no perdamos de vista en ningún momento. Una de ellas, pues, es el hecho de que realmente ningún país estaba preparado para enfrentar esta crisis sanitaria, ni desde el punto de vista de su infraestructura en salud, ni desde el punto de vista del número de profesionales de la salud por habitante, que aun cuando sabemos que los profesionales de la salud han hecho el mayor de sus esfuerzos con una entrega, una dedicación, un alto sentido de responsabilidad, sí, pero se requiere más personal de la salud. Por lo tanto, se requiere también un mayor presupuesto para salud en todos los países prácticamente, y como bien lo señala la OMS, ha instado a las naciones y a las regiones para que efectivamente, a partir de lo establecido para el control de esta pandemia de COVID-19, no se baje ni un escalón más, sino al contrario, demos más fortaleza a los sistemas de salud para la vigilancia epidemiológica, la vigilancia microbiológica, la atención a los pacientes enfermos, la atención de alta especialidad para los más graves, etcétera, pero también algo que es fundamental, sin descuidar las demás enfermedades que causan morbimortalidad en el mundo. Y ahí están las enfermedades cardiovasculares, primer lugar. Segundo lugar, diabetes y sus complicaciones, otras enfermedades endocrinológicas, la obesidad y todas sus complicaciones. Evidentemente, el cáncer con todas sus modalidades de presentación, alrededor de 270 tipos de cáncer que están descritos a nivel mundial. Las enfermedades pulmonares crónicas como el asma bronquial, el enfisema, la bronquitis crónica, que están muy relacionadas evidentemente con el deterioro del medio ambiente. En fin, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que deben seguir teniendo una atención óptima, porque de otra forma estaríamos ante dos graves problemas. Uno, el de la propia pandemia de COVID-19, y dos, el del descuido de enfermedades crónico-degenerativas que de suyo ya eran un serio problema de salud pública a nivel internacional. Hay países con tal nivel de pobreza en los que incluso la seguridad alimentaria es un serio problema. Así, de ese nivel es la amplia brecha del desarrollo y la riqueza de las naciones, ¿no? Y lo dices muy bien, hay países que difícilmente pueden resolver sus necesidades elementales de subsistencia. Entonces, hablar del fortalecimiento de sistemas de salud a través de una inversión mayor, pues representa un problema, todo un reto. Pero en ese sentido, Belén, creo que es cuando los conceptos de salud global y de salud internacional deberían estar revisándose y aplicándose, pero con mucha contundencia. Mira, Belén, hace muchos años, hablemos de 3 décadas atrás, hablábamos de salud pública, un concepto fundamental que tiene al menos 2 siglos de estar presente en el pensamiento de los
profesionales de la salud, de los estudiosos de la salud y de los sistemas de salud, la salud pública, en sus diversas facetas de prevención, de detección oportuna de enfermedades, de promoción de la salud, de educación para la salud, etc. Hace 3 décadas surge un concepto muy importante que es salud internacional, porque nos dimos cuenta de que no solamente era importante la salud pública, sino la salud de todos los países en su conjunto para hablar precisamente de una mayor protección. Nos dimos cuenta que el mundo global también representaba riesgos globales para la salud y mientras mayor movilidad, etcétera, pues también mayores riesgos, mayores retos para la salud. Y más recientemente surge otro concepto llamado salud global, en donde ya no solamente es la salud del ser humano en el ámbito internacional a través de la cooperación internacional, sino también la salud del medio ambiente, la salud de otras especies animales, la salud del ser humano en sus colectividades para poder hablar de una mayor seguridad en el ámbito sanitario. Entonces, hoy más que nunca se necesita la cooperación internacional para lograr esa salud global y para que los países que sí tienen grandes dificultades para fortalecer sus sistemas de salud por motivos económicos tengan el apoyo de las naciones que sí pueden brindarlo. María Díaz Valderrama es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Francia y desde ahí nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Francia ha acelerado la campaña de vacunación al máximo para tratar de aliviar una situación sanitaria cada vez más preocupante. El presidente francés Emmanuel Macron ha apostado por administrar vacunas a un ritmo mucho mayor, especialmente en las zonas del norte y el noroeste, las más afectadas por la expansión del coronavirus. Las medidas restrictivas que se prolongan ya desde octubre y que en las últimas semanas han sido endurecidas para un tercio de la población está poniendo a prueba a los franceses hastiados de la situación y cada vez más reacios a seguir ciertas consignas. El gobierno juega ahora la carta de la inmunización masiva que espera conseguir de aquí al verano, sobre todo a través de los vacunódromos, grandes espacios como pabellones o estadios dedicados temporalmente a administrar vacunas. Pero mientras tanto, los datos de la pandemia continúan empeorando. Las últimas cifras disponibles este martes mostraron más de 14.000 contagios en un día y 287 fallecimientos en hospitales, mientras la cifra de pacientes hospitalizados aumentó hasta los 26.756, con más de 4.600 en unidades de cuidados intensivos. Este miércoles, una segunda ministra del gobierno de Macron, la responsable de Cultura con 74 años, tuvo que ser hospitalizada tras haber dado positivo el pasado sábado. La ministra de Trabajo se encuentra también ingresada. Ante la preocupante situación, el ministro del Interior ha pedido a los franceses que no se desplacen y que no se reúnan con familias ni amigos ante las fiestas religiosas de Pascua a principios de abril. Reportó desde Francia María Valderrama para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con más. Brasil enfrenta una segunda ola de COVID-19 mucho más letal que la primera. Los especialistas atribuyen este fenómeno a la nueva variante brasileña. Registra Brasil el peor día desde que inició la pandemia. En tan solo 24 horas se reportaron 3.251 muertes por el SARS-CoV-2. Con esto se suman 298.676 muertes y 12.130.019 contagios de COVID. Estas cifras convierten a Brasil en el país con más fallecidos y contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en la última semana y en el segundo con más muertos y casos de la enfermedad en el mundo desde el comienzo de la pandemia,
superado tan solo por Estados Unidos. El agravamiento de la situación confirmó que Brasil enfrenta una segunda ola de COVID-19, mucho más letal que la primera, en parte causada por la circulación en el país de nuevas cepas del virus, entre las cuales la llamada variante brasileña. El aumento de los contagios y las muertes tiene a gran parte de Brasil al borde de un colapso hospitalario, ya que en 25 de los 27 estados del país, la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 80% y provocó una preocupante escasez de las medicinas necesarias para intubar a los pacientes y del oxígeno para los mismos. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el terrible aumento de casos de COVID-19 en Brasil, que también golpea a sus vecinos Venezuela, Bolivia y Perú, y destacó el alza de los contagios en Chile, Paraguay y Uruguay. La región de las Américas es la más afectada del mundo por el COVID-19. Suma 54.4 millones de contagios y 1.3 millones de muertos desde que el nuevo coronavirus se reportó por primera vez en China en diciembre de 2019, informó Rocío López Fonseca. La humanidad se pregunta por qué se están registrando estas segundas hasta terceras olas y quizá una cuarta ola de COVID-19 en el mundo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos presenta la siguiente exposición. Creo que han sido varios factores. Uno de ellos ha sido indudablemente el exceso de confianza que en algunos momentos la población ha tenido cuando se evidencia que la curva pandémica empieza a descender, entonces da la impresión de que se relajan las medidas disciplinarias de prevención de la enfermedad y ahí vienen los rebrotes. En otros momentos, pues ha sido los festejos que se dan con motivo de fechas significativas, como fue el caso de el fin de año del año 2020, las fechas de fiestas decembrinas que se celebran en un muy alto porcentaje de los países en el mundo, y pues eso también trajo rebrotes y segundas o terceras olas en algún momento. En otros casos, Belén, han sido el exceso de confianza que la población empieza a tener con motivo de que al identificar que se inició la vacunación, se piensa que ahí se tiene protección, y eso realmente no puede interpretarse de esa manera. Recordemos que se necesitan por lo menos 4 semanas para que se genere una inmunidad robusta después de vacunarse, pero de nueva cuenta que el hecho de que no esté vacunado un alto porcentaje de la población puede generar rebrotes de esta enfermedad. Y creo que el más importante de todos, Belén, el fenómeno más significativo que ha sido motivo de múltiples estudios epidemiológicos y académicos es precisamente el surgimiento de las nuevas cepas de COVID, de SARS-CoV-2, las nuevas cepas británicas que surge alrededor de septiembre del año pasado, la cepa brasileña que surge aproximadamente entre noviembre y diciembre del año pasado, y la cepa sudafricana que surge aproximadamente en octubre del año pasado. Estas nuevas cepas se transmiten con mayor facilidad a la población, incluso tienen un riesgo de transmisión 50% más alto que la cepa original, y en este preciso momento en que Europa está viviendo una tercera ola de la pandemia, la mayor parte de los países lo atribuyen a el estar teniendo un mayor número de infecciones causadas por la cepa británica B117. Esos son los principales motivos desde mi punto de vista. Tenemos muy arraigadas costumbres como parte de nuestra cultura, tenemos muy arraigadas tradiciones. Por principio de cuentas, cuando hablamos de
Semana Santa y Semana de Pascua, bueno, la población católica del mundo tiene celebraciones que frecuentemente pueden representar el conglomerado de personas alrededor de este tipo de celebraciones, y eso puede indudablemente significar un riesgo. Sin embargo, afortunadamente la Iglesia Católica y otras iglesias de igual manera creo que han tenido en ese sentido una muy alta conciencia y han implementado formas alternativas para que los fieles, los creyentes, tengan manera de tener este tipo de celebraciones a través de vías electrónicas, de vías remotas. Ya, por ejemplo, en el caso de algunos países se ha sugerido que estas celebraciones se lleven a cabo pues a través de vías televisivas, y aunque pues la mayor parte de las personas quisieran tenerlo de forma presencial, porque pues eso les da la sensación de que fortalece ese aspecto espiritual que tan importante es para los creyentes de alguna religión, pues también creo que en este momento se deben atender a estas recomendaciones para evitar un mayor número de contagios. Pero eso es por parte del aspecto religioso. Sin embargo, también está el relacionado con las vacaciones que todo mundo espera, las vacaciones llamadas así de primavera, que coinciden con esta semana de Pascua y Semana Santa, en donde pues un alto porcentaje de la población quiere salir a las playas, quiere salir a otras localidades, quiere viajar, quiere hacer turismo, quiere tener una mayor convivencia con amigos que hace tiempo no frecuenta. En fin, todo eso pues va llamando a una situación de incremento en la movilidad de la población y también de incremento en los conglomerados de personas a través de reuniones sociales. Entonces, todo eso creo que representa un riesgo en este momento y pienso que estamos a tiempo para evitar todo lo que signifique el riesgo incrementado de que exista un rebrote, una tercera ola, por ejemplo, en algunos de los países de Latinoamérica. Primero, creo que hay que preponderar el no salir y preferentemente postergar para un mejor momento este periodo vacacional o estas salidas vacacionales. Pero si esto resulta difícil, si no es posible, bueno, atender a las medidas que tantas veces hemos repasado en nuestro espacio, señalando las más importantes: el mantener la distancia, el uso generalizado de cubrebocas de manera adecuada, el lavado frecuente de manos. Pero fíjate, Belén, creo que, por ejemplo, ser enfáticos en señalar que los lugares, los espacios ciertos representan un menor riesgo que los espacios cerrados. Entonces, las personas podrían optar en un momento dado por actividades como el campismo, por actividades, incluso, ¿por qué no decirlo?, las actividades de playa, porque pues las playas son muy extensas y no necesariamente tienen las personas que congregarse alrededor de playas tradicionales que luego se convierten en verdaderos acúmulos de personas, y eso significa luego un riesgo. Podría, por ejemplo, pensarse en playas vírgenes, en playas en donde las personas no tienen mayor conglomeración. Creo que esas serían algunas alternativas. Espacios abiertos. Y bueno, las personas que acuden a lugares de vacaciones
en donde tradicionalmente se congrega más gente, bueno, recordar que espacios cerrados como los bares, los antros, significan mucho mayor riesgo. Creo que esas medidas hay que adoptarlas, me refiero a evitar los espacios cerrados y preponderar los espacios abiertos con menos cantidad de gente. En este momento que vivimos, actividades como las que llevan a cabo los Spring Breakers no son nada convenientes, son muy peligrosas, pueden representar alto riesgo de transmisión de la enfermedad, porque frecuentemente se da en el contexto de convivencia en bares, insisto, que son espacios cerrados. También creo, Belén, que vale la pena señalar el fenómeno de muchos grupos a nivel mundial que, cansados del confinamiento y por considerar que los confinamientos atentan a los derechos humanos de la libre movilidad, etcétera, etcétera, pues incluso hemos visto manifestaciones públicas en países europeos de personas que deciden salir a las calles en manifestación multitudinaria sin utilizar cubrebocas, pues como una manera de expresar su descontento en contra de precisamente pues estas medidas que ellos consideran son restrictivas y que atentan a sus derechos humanos. Yo creo que ahí, más que eso, la situación es que todos como humanidad, como sociedades que convivimos, lo que debemos ver es por el beneficio de todos en conjunto y hacer un esfuerzo supremo pues para protegernos y proteger también a los demás. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más información. Inicia ya las celebraciones religiosas por la Semana Santa y Pascua. En la mayoría de los países se llevarán a cabo de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 y algunas otras permanecerán todavía canceladas. Sin embargo, hay países también que han reabierto sus centros turísticos para las personas que acostumbran a vacacionar durante este periodo de Semana Santa y Pascua. Con la propagación de los contagios por las nuevas variantes de la COVID-19, algunos países restringieron ya con varios días de anticipación la movilidad para evitar que con motivo de la Semana Santa y Pascua resurja una nueva ola de contagios. Alemania aún no ha aclarado qué medidas tomará para el próximo periodo vacacional, luego que el gobierno se retractó del confinamiento para Semana Santa y Pascua. No se ha informado qué medidas se tomarán y si se permitirán o no los viajes de sus nacionales al extranjero y en los traslados internos. La propagación de los contagios por las nuevas variantes de la COVID-19 ha hecho que los principales países de Europa restrinjan la movilidad de cara a las vacaciones de Semana Santa con nuevos confinamientos locales y sanciones por viajes no esenciales. Las restricciones vuelven justamente a un año de la suspensión de vacaciones de primavera, cuando Europa enfrentaba la primera ola del SARS-CoV-2. Son varios los países que mantienen limitaciones ante la fuerza de la tercera ola y el temor a una cuarta. Por su parte, el gobierno francés anunció que prepara un endurecimiento de las restricciones en una serie de localidades como Aube y Rodano, entre otras, tras registrar un incremento de la incidencia de la COVID. Se trata de áreas donde viven más de 2 millones de personas. También continuarán las limitaciones a la movilidad desde el 20 de marzo en los 16 departamentos de la nación, incluido París, donde vive un tercio de la población, en los que la epidemia se había expandido con más fuerza. Con las actuales restricciones, la movilidad dentro del Reino Unido está limitada a ciertas actividades como desplazamientos por trabajo, cuidado de enfermos y emergencias. Los ciudadanos deben restringir sus movimientos a su área local en cualquier otra circunstancia. En Italia está prohibido viajar en regiones al menos hasta el 27 de marzo.
Desde el pasado 15 y hasta el 6 de abril, todas las regiones con una incidencia semanal superior a los 250 contagios por 100.000 habitantes pasan a un confinamiento en el que está prohibido salir de casa, excepto por motivos de trabajo, salud, necesidad urgente o para hacer deporte en las inmediaciones del domicilio, informó Rocío López Fonseca. ¿Cómo se espera que se viva este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua respecto a el año pasado, cuando veíamos estas postales de los destinos turísticos totalmente desérticos? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó al respecto. En esta ocasión, pues ya hay permisividad de que haya más visitantes a los destinos turísticos. En la mayor parte de los países, todavía con algunas restricciones, pero no tan extremas como hace un año, con un cierto porcentaje de permiso para que la ocupación hotelera sea un poco más segura, pero efectivamente hace un año aproximadamente muchos países incluso tenían cerrado la posibilidad de vuelos desde y hacia el destino, sobre todo vuelos internacionales. En algunos casos eran restricciones muy específicas respecto de vuelos procedentes de países que estaban teniendo más intensidad de la pandemia. Recordarás, Belén, que en algún momento incluso Estados Unidos cerró la posibilidad de que vinieran vuelos procedentes de Europa o de algunos países europeos. En fin, sí, las condiciones en este momento son diferentes, pero debemos ser muy cautelosos. Diferentes porque en ese momento la curva estaba en franco ascenso. En algunos países ya se estaban teniendo problemas de ocupación hospitalaria, saturación de espacios para atender pacientes. En aquellos momentos, Italia era uno de los países que estaba sufriendo el mayor embate de la pandemia. Bérgamo específicamente, una de las grandes provincias italianas, tenía el más grave problema en cuanto a ocupación hospitalaria, etcétera. Pero España y Francia, Gran Bretaña también, estaban teniendo una intensidad de pandemia impresionante. En estos momentos en que la curva tuvo un descenso importante de mediados de enero a la fecha, no debemos confiarnos. Hay personas que se preguntan por qué tuvimos ese descenso de la curva de enero a marzo. Bueno, tuvimos un descenso importante porque tuvimos un pico importante en enero. Primero, eso hay que decirlo con claridad, porque en este momento la pandemia, las cifras están similares a lo que estábamos viviendo entre agosto y septiembre del año pasado. Entonces, no estamos en las mejores condiciones, no estamos en cifras de seguridad en cuanto a la pandemia. Estamos mejor que enero, pero es que enero fue catastrófico, Belén. Diciembre y enero fueron terribles para todo el mundo. Entonces, cuando nos preguntan por qué estamos en descenso, porque tuvimos un pico. Eso hay que dejarlo claro. Segundo, ¿ya las vacunas están influyendo en ese descenso? La respuesta es no. No, porque todavía el porcentaje de seres humanos vacunados contra COVID-19 no es suficiente para que ese motivo explique el descenso de la curva pandémica. Tercero, ¿han influido las medidas adoptadas por la población? Es posible que sí. ¿La población ha aprendido respecto de COVID-19? Seguramente sí. Esperemos que sí. Y sobre todo, no solo que hayamos aprendido de las medidas preventivas, sino que las estemos aplicando realmente todos los días y en todo momento.
Ahí está la clave. No es suficiente con saberlas. Y el otro punto fundamental, Belén, es si venimos observando ese descenso de enero a principios de marzo, pero cuidado con los últimos 15 días. Si quienes nos escuchan revisan la curva pandémica que muestra, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, el Instituto de Métrica de la Universidad de Washington, las propias de la Organización Mundial de la Salud, se van a percatar de algo que a mí particularmente me viene preocupando de 2 semanas para acá. Ese descenso del que hablamos se detuvo, más o menos se detuvo entre el 4 y el 7 de marzo. No solo se detuvo, empezó a mostrarse un incremento lento, pero un incremento sostenido. Que si eso puede volverse una tendencia para estar viviendo entonces un nuevo pico, un rebrote, o como algunas personas le llaman una tercera ola, etcétera, podría ser el caso. Pero ante el inicio de la Semana Santa y la Semana de Pascua, que no tienen las restricciones que tuvieron hace un año, ¿qué riesgos corremos? Bueno, que a lo largo de los siguientes 14 días, después de concluido el periodo vacacional, estemos enfrentándonos a una nueva situación peligrosa de la pandemia de COVID-19. Eso puede ocurrir. Que si pueden darse las vacaciones con menos restricciones de lo que ocurrieron hace un año, yo creo que sí, pero habiendo aprendido todos. Porque mira, Belén, ¿qué problema sería que una familia decida ir a vacacionar a un lugar en donde la cantidad de personas en determinada población es menor, en donde las actividades son predominantemente en el campo, al aire libre? No es necesario que las vacaciones sean siempre a destinos turísticos en donde luego los jóvenes gustan de ir a bares todos los días, por la noche, etcétera. Es muy diferente, ¿no? El vacacionar en la modalidad de campismo, por ejemplo, o en la modalidad de ir a playas casi vírgenes en donde una familia está a 40 o 50 metros de otra y en donde los integrantes de la familia siguen guardando medidas de distancia sana entre persona y persona, etcétera. O sea, debimos haber aprendido y podemos adoptar. Ahora, que si es preferible quedarse en casa y disfrutar del ambiente familiar descansando, bueno, claro, eso sería lo ideal, claro, ¿verdad? Pero sí es muy diferente lo que vivimos ahora a lo que estábamos viviendo hace un año. Alfredo Durán, nuestro compañero corresponsal en Colombia y periodista del canal TRO, nos presenta el siguiente informe. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información en materia del coronavirus. En cifras, a la fecha se han registrado cerca de 2.359.000 personas que han contraído el COVID-19 durante los más de 365 días que ha durado la pandemia, de los cuales 2.250.000 ya se han recuperado satisfactoriamente. Esto quiere decir que cerca de 40.000 personas aún o son casos activos de COVID-19 en esta parte del mundo. Hay preocupación en parte de las autoridades por esta cifra. La semana anterior estaba sobre los 32.000 y esta ya ha ascendido hacia los 40.000, lo que sigue generando preocupación en todo territorio colombiano y en 13 ciudades exactamente donde ya hay alerta roja por la ocupación en las camas UCI. Cabe recordar que el Gobierno Nacional, el Ministerio de la Salud, entregó unos lineamientos para todos los alcaldes y gobernadores sobre cuáles serían las medidas que entrarían a regir durante la Semana Santa. Escuchen muy bien, ciudades que tengan mayor contagio entre el 70%
tendrán toque de queda y tendrán pico y cédula, mientras que las que tengan la ocupación sobre el 50% se flexibilizarán algunas medidas, pero sin embargo estarán con toque de queda. En otras noticias vamos al tema de vacunación, porque aquí en ese sector o en esta parte también de materia sanitaria hay preocupación, porque al país han llegado cerca de 3.326.000 dosis de vacuna de COVID-19 de los diferentes laboratorios. Se han asignado 2.163.000, pero a la fecha solo se han puesto 1.300.000 dosis de vacunas de COVID-19, lo que ha generado preocupación. Más o menos el 6% de la población colombiana solo se ha vacunado a nivel nacional. Quiere decir que en Colombia se están aplicando 46.000 dosis diarias, lo que para el gobierno sigue siendo un reto, porque han señalado que la vacunación debe ir en cerca de 100.000 dosis diarias. Pues esa es toda la información por ahora en materia sanitaria, en materia del coronavirus. Alfredo Durán desde Colombia. Ustedes tienen mucha más información. De esta manera nos despedimos, no sin antes recordarle y recomendarle que si usted aprovechará esta Semana Santa y Pascua para vacacionar, lo haga con las medidas estrictas que las autoridades en los diferentes países han publicado. Mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo preferenciar aquellos destinos turísticos al aire libre, vacacionar con las personas que habitualmente se conviven. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.